Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Informe, un segmento informativo donde vamos a repasar un poco de la actualidad de la provincia en todas sus características en este mes de febrero que arranca con un recambio turístico, con un chamamé que ya nos dejó y con un carnaval que se está viviendo a pleno con algunas discusiones respecto a lo que tiene que ver con la organización principalmente. Y febrero, un mes también que se gasta mucha energía, una crisis energética declarada en el marco de un gobierno nacional que empieza a sentarse en la República Argentina y que empieza a conocer con qué se encuentra a la hora de tomar concretamente el gobierno, el poder y empezar a ejercerlo, porque hubieron medidas muy contundentes en los primeros días de gobierno, una imagen pública que se acomoda en el andar del presidente Mauricio Macri, y en esto principalmente es donde vamos a hacer hincapié en el desarrollo de esta jornada. Vamos a conversar un poco de la crisis energética, un poco de los carnavales, un poco de la cultura y algunas reformas que se esperan también en la provincia de Corrientes respecto a lo político electoral, porque en periodo de elecciones mucho se habla de boleta única, boleta electrónica, muchas boletas, muchos partidos, particularidades que tiene nuestro sistema y que a veces, desde la política, intentan modificar, a veces para mejor, a veces para peor también. Por eso vamos a estar muy atentos a ver cómo se viene desarrollando esta cuestión, principalmente en este comienzo de un 2016 que espero nos encuentre a todos en buena posición, con tranquilidad, con mucha alegría y que podamos desarrollar nuestros sueños, que podamos pensar que vivir en la Argentina está bueno, que estar en Corrientes también está bueno y que nos pasan cosas que le pasa a gente de todas partes del mundo. Por eso vamos a compartir el segmento informativo del día de la fecha. Estuvimos en comunicación con el interventor de la Dirección Provincial de Energía, la DPEC, respecto a la situación que está atravesando la energía después de la declaración de crisis energética en el país, el pedido de un aumento de CAMESA respecto a lo que hace al pago o el cobro de la energía que las provincias adquieren para después distribuirla. Nos va a contar cómo se está haciendo la inversión, las características de esta tarifa, cómo va a impactar en la ciudadanía y principalmente la situación financiera de una empresa provincial que está empezando a pagar la energía más cara, pero que todavía no traslada ese costo a los usuarios en un momento de inflación y donde no cae nunca bien el aumento de los servicios públicos. Escuchamos al ministro de Hacienda, Enrique Bas Torres, interventor de la Dirección Provincial de Energía. ¿Cuándo y de qué manera va a impactar ese aumento establecido en la energía en los correntinos? ¿De qué depende? Y mire, yo lo que quiero que se entienda es esto. ¿Ustedes quieren energía gratis? Bueno, mire, tomen un poquitito de inflación. Eso es lo que dijo el gobierno anterior. A ver si les gusta. ¿Quieren energía gratis? Bueno, mire, cada vez peor, cada vez no tenemos energía, cada vez se corta más y además pagan fortuna en los costos de vida a través de la inflación. Esta es la propuesta que hizo el gobierno anterior. Entonces ahora hay que desandar ese camino, hay que decir, tenemos que hacer que no exista inflación y corrigiendo la inflación, para que no nos afecte tanto, y tenemos que ir contribuyendo a que se financie mejor el esquema energético. Ahora, esto es una tarea de todo el país, no es solamente en una provincia. Que vamos a tener, como dijo el gobernador, vamos a tener efecto en corriente, vamos a tener efecto en corriente. Buscaremos que sea el menos nocivo, que se proteja realmente al que no puede pagar estos incrementos, y tratar de ser más eficiente dentro de las posibilidades. No olvidemos que cada jurisdicción tiene sus particularidades. Corrientes tiene creencias. Lo último, cambio de tema, lo llevo a lo salarial. Se vienen discusiones por paritarias, hay que hablar de porcentajes, hay que hablar de cantidades, hay un cálculo de inflación. ¿Cómo serían los aumentos salariales? ¿Tienen un esquema de trabajo previsto para esto? Hay tendencias, pero lo que hay que analizar es el mecanismo de discusión, que es muy importante, la capacidad de diálogo que siempre hemos tenido, y no olvidarse de que el Estado se maneja con recursos que son limitados, las necesidades son ilimitadas.
Y en este sentido entendemos esto, o sea, siempre las necesidades son ilimitadas, los recursos son escasos, esta es la razón de ser de la economía. Entonces tenemos que tratar de que los recursos alcancen para satisfacer la mayor cantidad de necesidades posible. Ahora, es una sábana corta, todos entendemos que esto es así. Esta discusión no debe ser entendida como una puja sectorial de tratar de ver quién se lleva una tajada peor, porque siempre es una tajada más grande, a alguien le falta. Entonces, en ese sentido, el gobernador ha sido una persona muy racional en la medida de cómo distribuir entre todos esta cuestión de que todos podamos estar resguardados de este tremendo flagelo que es la inflación y podemos ir zanjando las diferencias, ir avanzando, siempre apostando a que no exista conflictividad, porque lo peor que nos puede pasar es que exista conflictividad, y ahí todos perdemos. Entonces, ¿Un poco la cancha de la paritaria docente? Mire, yo creo que el gobierno nacional está tomando algunas impresiones de lo que está ocurriendo, pero también con el gran desconocimiento de las cuestiones reales que ocurren con el presupuesto, con las estadísticas, con todo. Si usted me dice cuál es la mejor estadística y de dónde quiere que arranque, y cuál es el último, y desde qué piso, y qué piso, usted mira para atrás y atrás es un desquicio. Entonces, yo creo que hay que ir resolviendo los problemas y la primera señal es la certeza que tiene la sociedad de que se está tratando de trabajar por el ciudadano. Y en la jornada de hoy se realizó una reunión entre el ministro de Salud y los distintos directores de hospitales. Se busca establecer una agenda de trabajo, una coordinación sistematizada para poder descomprimir principalmente los hospitales del interior de la provincia que a veces no cuentan con una buena complejidad en sus atenciones y terminan abarrotando los hospitales de la capital. Esto es uno de los problemas sanitarios principales, aparte de la falta muchas veces de insumo o de material humano que se tiene por parte de los directores y los malabares que se hacen para sostener un sistema sanitario que a veces busca ser muy solidario y a veces no siempre se entiende de esa manera, aranceles muchas veces cuestionados, pero que principalmente lo que buscan es la atención general de todos en una salud pública que sinceramente adolece en más de una cuestión, por supuesto. Esto por un lado, pero por otro lado también está el tema del dengue, una cosa que nos preocupa a todos, una situación que se está un poco, parece que yendo de las manos, aparecen nuevos infectados todos los días. Este mosquito que se hizo muy famoso, la Aedes aegypti, que también ahora es transmisor del Zika y del chikungunya. Cantidad de palabras que se agregan a nuestro diccionario. Hablamos con la directora asociada del Hospital Vidal, la señora Carolina Aromí, que esto nos decía respecto a cómo están trabajando para optimizar recursos y en contra del flagelo del dengue. Si bien no tenemos casos documentados internados en el hospital, tuvimos 3 casos en el Hospital Vidal, 2 casos en el Hospital Escuela, se trabajó arduamente en lo que es la prevención. La semana pasada creo que estuvieron ustedes en el Hospital Vidal, donde se hizo una reunión para capacitar y poder poner en cada hospital un consultorio que se dedique solamente a este tema, ¿sí? No para solamente ver el tema dengue y Zika, que gracias a Dios no tuvimos ningún caso, sino para ver la prevención y no pensar que todos los casos de fiebre van a ser dengue o Zika, porque si no nos estaríamos pasando por alto algún otro problema de salud importante, sino dar la solución también a estos casos y decir a la gente, a la comunidad, cómo se debe prevenir. Volviendo al tema de optimizar las funciones dentro del hospital, ¿qué hace falta? ¿Más médicos, más enfermeros, más infraestructura? Bueno, en principio lo que hace falta es que cuando hay una nueva gestión, que cada director pueda hacer interactuar lo que tenemos. Recursos hace falta siempre, ¿sí? Tenemos algunos puntos muy álgidos, que es la parte administrativa, la parte de enfermeros y la parte de médicos, porque la demanda es cada vez mayor.
Pero lo fundamental es poder trabajar y organizar con la gente que ya tenemos, que es lo que se está puntualizando en este momento. ¿Es el común denominador en todos los hospitales? Sí, es el común denominador en todos los hospitales. A la hora de infraestructura en los hospitales. la atención de consultorios externos, ¿cómo se va a trabajar en su hospital? Bueno, en este momento, como yo les decía, estamos en realidad en una etapa de transición. Ya me quedan muy pocos días, ya está confirmado que asume el doctor Horacio Sotelo, que en breve va a estar hablando él con ustedes, o sea que me parece muy prudente esperar a que él sea el que dé los lineamientos de cómo se va a continuar ahora. Pero sí lo que le puedo decir es que el doctor Sotelo estuvo trabajando ya en este tiempo, estamos trabajando en forma conjunta lo que se espera es fortalecer lo que ya está hecho en el Hospital Vidal, que es muy productivo, y ir afianzando las cosas que nos faltan. Le pido una opinión por su profesión de ginecóloga. ¿Qué afectación puede tener en una embarazada el Zika? Porque mucho se ha hablado de esto. Bueno, obviamente la mujer embarazada es como una máquina que con un motor funciona para dos. O sea, el Zika, el dengue y cualquier enfermedad tiene una repercusión muy importante en cualquier embarazada. Por eso, vuelvo a puntualizar, lo que nosotros tenemos que hacer es abocarnos muchísimo a la prevención. ¿Tuvieron casos en el Hospital Vidal actualmente? ¿Algún caso de dengue o consultas respecto al tema? Bueno, nosotros tuvimos varias consultas, ninguna fue, se hicieron las determinaciones, las serologías correspondientes, y tuvimos 2 casos que en los 2 casos fueron leves y ambulatorios. No tuvimos internación por dengue en el Hospital Vidal. ¿Hay infraestructura para atender los distintos casos, para contenerlos? Sí, bueno, nosotros en este momento, como les decía, tenemos ya, que eso fue una reunión con el ministro en semanas anteriores ya, cuando empieza este tema, y tenemos dispuesto un consultorio con médicos que se abocan exclusivamente a ello. Evoluciona. Más información, más páginas, más suplementos. Somos primeros en venta. El diario que la gente elige. ¿Y vos? ¿Qué vas a leer hoy? Somos Gigared, televisión, internet y telefonía pensada para vos. Diversión, entretenimiento, velocidad, tecnología, agilidad, deportes, películas, documentales, ciencia, arte, naturaleza, realidad, opinión, información, acción. Gigared, pensamos en vos. Llámanos, tenemos un plan justo para vos. Este mes, en Sensei, déjate flechar por la tecnología. Aire BGH de 3.000 frigorías y eficiencia energética a 7.499 pesos. O llévalo con tu crédito Sensei en 18 cuotas de 669 pesos. Vení a Sensei y enamorate de estas ofertas. ¡Te esperamos! Y desde el municipio capitalino también están trabajando en tareas preventivas contra lo que es el dengue, principalmente firmando algunos convenios y haciendo muchos trabajos de fumigación
Habla de esto el ingeniero Fabián Ríos, intendente de la capital correntina. Bueno, estamos coordinando para que nos autoricen, así que queremos aportar un poco conociendo la función de la superintendencia en Corrientes y difundiendo y apoyando el tema de la campaña y la gestión con esto. Así que proveer de folletería y también de repelentes. Es la distribución justamente de algunos afiches con recomendaciones para la población, las recomendaciones generales para la prevención y también repartir cremas como repelentes a la población. Acabamos de coordinar con el intendente y vamos a estar en contacto con ellos para la distribución de esto. Claro, es importante el tema del trabajo conjunto, el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y la recomendación a la población general, porque ya tenemos experiencias de esto de años anteriores y uno cada vez tiene que estar recomendando, a veces repitiendo en forma incansable, digamos, todas las medidas de prevención. Así que lamentablemente nuestra situación por la frontera y los casos estamos muy expuestos, digamos. Así que el trabajo es esto, el trabajo multidisciplinario entre todos. Y desde el municipio capitalino también están trabajando en la implementación de la tarjeta SUBE en la capital correntina, con algunos retrasos que tienen que ver un poco también con el cambio de funcionarios a nivel nacional y los acuerdos, los convenios que se habían establecido que hay que renovar, más allá de que la confianza está plasmada, hay que conocerse, organizar, trabajar en licitaciones que nuevamente se van a ir dando de a poco respecto a las máquinas y cuestiones por el estilo. Algunas preguntas tienen que ver con cómo van a convivir la tarjeta Yo Voy y la tarjeta SUBE, por ejemplo, en la capital correntina. Juan José López de Simoni habla de estos retrasos del sistema de transporte público en general y de las características y las problemáticas que este tiene en particular, por supuesto. Le pregunto por la tarjeta SUBE. En agosto se anunció la implementación. Estamos llegando a febrero y aún estamos en veremos. ¿Qué visión tiene usted al respecto? El concejal Cabano más o menos manifestaba que iban a plantear en el recinto por qué el retraso en la tarjeta SUBE. Sí, evidentemente ese es un tema que se necesita definir. De hecho, el ministro de Transporte de la Nación ya ha anunciado que la tarjeta SUBE, que es un sistema realmente que funciona en todo el país o en varios lugares del país, ya se anunció su implementación y sin embargo aún no ha podido concretarse esto. A nosotros nos preocupa y por lo tanto va a ser uno de los temas que se plantearán ya en el inicio de las sesiones ordinarias. Pero de todas maneras aún estamos a tiempo. Creo que el comienzo del año escolar y fundamentalmente que es el momento en que más se necesita sobre todo esta tarjeta, va a originar que se aceleren los tiempos en relación con las demoras. No sé, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro del Interior, de Transporte, quiero decir que estaban todavía en el proceso de licitación de las máquinas y no sé si eso será el caso de Corrientes. Pero bueno, todo esto va a merecer seguramente un pedido de informes que realizaremos para que el Ejecutivo Municipal precisamente nos dé el panorama en relación con este tema. ¿Va a mejorar el sistema con la SUBE? Digo, hay innumerables reclamos sobre el servicio puntualmente. El reclamo sobre el servicio es permanente, pero nosotros tenemos que avanzar hacia ir cumpliendo etapas, ir cumpliendo con las exigencias que más preocupan a los usuarios. La primera de ellas es el tema de la frecuencia. Pero también allí hay que tener una visión integral, puesto que a veces las demoras se pueden producir por distintas razones, ¿no? Es decir, puede ser porque no existan unidades suficientes, pueden ser por las complicaciones en el tránsito, por la circulación, hay que analizar el tema de los carriles exclusivos, cómo está funcionando. Hay que hacer todo un relevamiento del sistema como para poder ajustar. Para nosotros, desde el Consejo Deliberante y como parte del Poder Concedente, vamos a tratar de exigir que se cumplan todas las condiciones previstas en el contrato de concesión. De modo que la tarjeta SUBE todos los beneficios que le quepa a los usuarios y las condiciones en las que se presta el servicio. Hay cosas que no están mal y que hay que decirlas. Por ejemplo, las unidades de transporte son unidades nuevas, uno puede apreciarlas. Quiere decir, vamos a ir por las cosas positivas también y vamos a tratar de resolver los problemas que aún son pendientes de vieja data. Como decíamos,
el tema de la frecuencia 1, el tema de las paradas. Creo que hay cosas que ya no se pueden seguir discutiendo a esta altura. Y en el marco del desarrollo político se está hablando mucho de una reforma electoral que puede también traer una reforma constitucional al tema y al desarrollo de lo electoral y lo que tiene que ver con el ejercicio del poder también. ¿De qué estoy hablando específicamente? De la reforma electoral que buscan desde algunos sectores políticos impulsar en Corrientes y que tiene que ver con una nueva dinámica, un sistema de voto distinto, un cuarto oscuro en el cual uno no se encuentre con tantas boletas como nos encontramos en algunas oportunidades cuando se tienen que hacer elecciones provinciales. Lo cierto también es que lo que se busca es de alguna manera unificar las elecciones nacionales con las provinciales, así el ciudadano no tiene que ir a ejercer el derecho al voto en tantas oportunidades, tantas veces, no tiene necesidad de ir hasta los colegios a sufragar para elegir a sus autoridades y puede dedicarse un poco más a ejercer la ciudadanía en otros aspectos que la democracia tiene para esto. También en este marco de la discusión de la reforma electoral se cuela la posibilidad de igualar los mandatos de gobernador con los de presidente de la nación, que las elecciones sean en igual momento. En estos momentos estamos un poco desfasados porque después de la última intervención quedamos a 2 años de distancia. Se elige un presidente, 2 años después se elige un gobernador. Algunos entienden que esto puede esconder alguna posibilidad de reelección por parte de la actual gestión de Encuentro por Corrientes en la figura de su líder Ricardo Colombi. Hablamos con la senadora del Partido Justicialista, María Inés Falletti, que nos decía al respecto del tema esto que vamos a escuchar. Algunas discusiones respecto a la reforma electoral, convocatoria desde Nación para diferentes referentes nacionales. ¿Qué posición tiene en particular usted y el Partido Justicialista provincial en general respecto a la reforma electoral que se busca desde el Gobierno Nacional? En primer lugar, quiero aclararle que el Partido Justicialista no tiene una postura, una posición orgánica, porque no está nada planteado a nivel provincial. Yo entiendo que si se va a hacer una reforma política en lo electoral, serán convocados los partidos políticos para dar sus opiniones. Pero no se puede el partido expedir ante una cuestión que no está formalizada, digamos así, no ha tomado estado efectivo, ya sea parlamentario, que sería la vía que tendría que tomar. ¿Y los integrantes qué posición tienen? ¿Se discute mucho del tema? ¿Se habla en los medios de comunicación? ¿Hay una posición establecida? Sí, por supuesto que lo hablamos. Es una cuestión en lo electoral, nos parece absolutamente, y de hecho lo hemos confeccionado y planteado a través de numerosos proyectos de la modificación del sistema electoral de la provincia, de la unificación de fechas para las elecciones, con las elecciones nacionales, de tal manera que no existan tantos comicios durante el año, que en definitiva terminan cansando al ciudadano. Esto sí lo hemos planteado siempre, así que si esto es lo que se va a tratar acá en Corrientes, lo vamos a acompañar, sin duda. Lo que se busca igual es unificar fechas de elecciones nacionales con fechas de elecciones provinciales y mandatos también, y esto sería o prorrogar el mandato existente o elegir un gobernador solamente por 2 años. Para la reforma electoral no hace falta una reforma constitucional, se hace a través de leyes. Y en lo que usted se refiere a la unificación de elección de autoridades ejecutivas, yo no veo la necesidad de que eso se haga. De hecho, venimos ya hace tiempo votando en años diferentes a gobernador. No veo que haya necesidad de hacerlo. Por otra parte, es una cuestión que no está prevista en la Constitución. Creo que ni siquiera con una reforma constitucional podría plantearse e incorporarse eso, porque esta es una cuestión del sistema republicano, que afectaría al sistema republicano, ¿no? ¿Qué se necesita para reformar la Constitución? Una ley que declare la necesidad de la reforma y que requiere una mayoría calificada. Una mayoría calificada que sería 2/3 en la legislatura, tanto de diputados como en senadores. Así es, así es.
Para eso solo se necesita consenso político, entonces, más allá de lo que pueda suceder, puede pasar esto si la voluntad de los legisladores así lo desean. Sí, sin duda que se requiere un acuerdo político porque el oficialismo no tiene esas mayorías. De todos modos, los partidos políticos serán los que analicen la cuestión y lo traten con sus bancadas y con todos los sectores que integran el partido, porque es una cuestión muy grave, que requiere mucho análisis y que, bueno, seguramente habrán distintas posiciones al respecto, ¿no? Lo que yo temo es que se quiera colar, además de que entiendo que una prórroga de mandato sería inconstitucional, creo que se quiere colar en esa reforma el tema de la reelección, que es una idea de la cual no ha desistido el gobernador, por más que no le diga, pero por ahí se lee entre líneas y uno lo advierte, ¿no? Así que el abrir en este momento una reforma constitucional, creo que corremos el peligro, y digo el peligro porque mi opinión por lo menos es que no debe haber una reelección. Evoluciona. Más información, más páginas, más suplementos. Somos primeros en venta. El diario que la gente elige. ¿Y vos? ¿Qué vas a leer hoy? Somos Gigared, televisión, internet y telefonía pensada para vos. Diversión, entretenimiento, velocidad, tecnología, agilidad, deporte, películas documentales, ciencia, arte, naturaleza, realidad, opinión, información, acción. Gigared, pensamos en vos. Llámanos, tenemos un plan justo para vos. Este mes, en Sensei, déjate flechar por la tecnología. LED Sanyo, 32 pulgadas, HD y con sintonizador digital integrado, 6.299 pesos. O llévalo con tu crédito Sensei en 18 cuotas de 559 pesos. Vení a Sensei y enamorate de estas ofertas. ¡Te esperamos! Y llegamos al final de este encuentro informativo donde repasamos un poco la actualidad de nuestra provincia. Vamos a ir al clima que nos espera para los próximos días. Te puedo decir que el jueves 4 de febrero está previsto por el Servicio Meteorológico Nacional una mínima de 19 grados y una máxima de 33 con una nubosidad variable que amenaza a la ciudadanía con un poco de agua. A veces la pasamos bien con el agua y a veces la pasamos un poco mal, sobre todo en algunos sectores de la provincia en estos tiempos. Día viernes 5 de febrero, 21 grados de mínima, 35 de máxima, con probabilidades de tormentas, esas tormentas que tanto preocupan a la gente de Defensa Civil y sobre todo a los pobladores de algunas zonas de nuestra provincia. Un agua que parece que febrero nos va a tratar un poco mal respecto a la creciente, más allá de que hay buenos augurios con la bajada del río Paraná. Está lloviendo muchísimo por la zona de Brasil. Esperemos
que el agua no nos trate tan mal y que venga solamente a alegrarnos y aliviarnos un poco del inmenso calor que se prevé para estos próximos días a pesar de las lluvias. Esto fue todo. Saludos y nos vemos en la próxima edición.